Así será. Yo no estaré. Tú pronto te irás. Pero siempre seremos uno. Pero siempre seremos uno. El tiempo que dure el recuerdo. Por siempre protagonistas. Bueno, antes que nada, el placer de saludarlo, lo adelantábamos. Un grande que tiene la particularidad que comete una infidencia. Él lo denomina como una incapacidad de no creérsela, de ser perfil bajo. Pero realmente, si ustedes seguramente del otro lado lo han escuchado nombrar, porque es un detrás del protagonista puro y duro, claro. Fernando Schmidt está con nosotros para hablar un poquito de Antonio Gasalla y acompasar lo que va a ser este relato de la vida de uno de los mejores humoristas que ha tenido Argentina y el Río de la Plata. Fernando, gracias por estar este mediodía en Protagonistas. ¿Cómo estás? Un placer, bueno, buen día, buen mediodía. Bueno, antes que nada, definímelo a Gasalla Bueno, en una palabra, o en una frase. Un artista con una capacidad de observación inédita y con una gran sensibilidad que lograba conectar con el receptor de todas las formas posibles, emocionando, haciendo generar empatía, solidaridad, todas las que se te ocurran. Para el que está del otro lado y recién se engancha a Protagonistas, quizás se pueden llegar a preguntar por qué está Fernando hoy aquí con nosotros, aquellos que no lo conocen, y es que Fernando trabajó durante muchísimos años y fue muy importante en los guiones con los cuales trabajaba Antonio Gasalla y fue muy importante a la hora de crear personajes también. Y desde este lugar, digamos que la historia de Fernando Schmidt merece un capítulo particular, pero hoy nos va a ayudar a enriquecer mucho más la historia de Antonio Gasalla. Como dice el profe, si recién te aprendiste, claro, guionista de televisión seguro, guionista de un tal Antonio Gasalla, pero también escritor, pero también director, pero también dramaturgo, bueno, idóneo en carnaval, en radio, en cine. Docente. Un tipo súper completo, inversamente proporcional a lo que su, entre comillas, como dice él, incapacidad muestra, ¿no? Que es su perfil. Así que, Fernando, es un placer, realmente, Bueno. quiero que lo sepas, tenerte acá para compartir este ratito. Vamos a ir narrando con el profe Gerardo Pérez y a medida que avance el Parlamento y la historia de Antonio Gasalla, bueno, conversaremos con Fernando Schmidt. ¿Cuánto hubiésemos dado los periodistas, han dado los periodistas por tener una nota con Antonio Gasalla? Acá tenemos a alguien, no, que ha tenido la posibilidad de tener una nota o de conocerlo, de trabajar, de coexistir y bueno, de generar, ¿no? De generar esa magia de los guiones, de tener un vínculo, exactamente. Sí. Y está con nosotros y es un placer. Yo creo que hay personas que a lo largo de la vida nos hacen crecer, ¿no? Hay vínculos que nos hacen crecer. Y Fernando Schmidt compartió durante muchos años con Antonio Gasalla. Y a mí se me ocurre preguntarle cuánto él siente, cuánto tú sentís, Fernando, que creciste como profesional trabajando junto a Antonio Gasalla a lo largo de todo ese tiempo. Bueno, muchísimo. O sea, yo empecé a tomar esto como profesión a partir de si bien ya venía trabajando, ya hacía un año que estaba escribiendo guiones para la televisión local, en el programa Plop, que era un humorístico que hacía Canal 12. Lo que empecé a hacer profesionalmente fue a partir de incursionar en la televisión argentina y fue con él. O sea, ahí empecé a sentir que tenía que formarme, que tenía que estar a la altura de las circunstancias y que no alcanzaba con la intuición y con ese tipo de talenteo que uno ejercía cuando escribía para acá. Y nada, me empecé a formar, empecé a tratar de competir en un medio que era bastante hostil. O sea, no, yo cuando empiezo a escribir con él éramos un pool autoral, no era que escribía yo solo. O sea, a mí me suman para escribir un par de sketches y después surgen la posibilidad de escribir muchos más y de ahí terminamos escribiendo el programa él y yo nada más en el 2006. Pero cuando se inicia el vínculo era parte de un grupo autoral y para ser parte hay que estar... para estar en el nido de las víboras tenés que prepararte, ¿no? Para ser competitivo. Y fue lo que traté de hacer y lo que me impulsó a hacer ese vínculo. En un medio como el argentino, en esto que decías, sí, ¿no? Aparte El nido de víbora decía, porque me parece que fuiste muy gráfico en esto de las dificultades que presenta, ¿no? Un medio competitivo, con gente con mucha capacidad, pero con mucha ambición que te codea a morir. Tal cual, con legitimidad, ¿no? O sea, porque no todos con sus herramientas para
para conseguir un lugar en un medio que tiene una industria muy desarrollada, aunque hoy está atravesando una situación particular. Bueno, empezamos a construir la historia de Antonio Gasalla. Antonio Alberto Gasalla nació en marzo de 1941 y vivió los primeros años de su vida en Ramos Mejía, Buenos Aires, junto a su familia. Siempre una familia chica, pero una familia muy unida. Sus padres, él, su hermano y su abuela francesa, que cada 14 de julio ponía la Marsellesa y la cantaba con mucha pasión. Era una familia de clase media que se solventaba del trabajo de su padre, un peluquero de señoras, que siempre dijo que le inculcó mucho de la disciplina y la vocación al trabajo que caracterizó al capo cómico argentino durante toda su carrera. Ese mismo padre que no había podido estudiar porque era hijo de inmigrantes y había tenido que trabajar desde joven para colaborar con su familia, estaba convencido de que sus hijos tenían que ser universitarios. Por eso, ni bien tuvieron edad, Antonio y su hermano estudiaron para ser peritos mercantiles. Ambos terminaron estos estudios y luego se les impuso empezar la facultad. Para sus estudios terciarios, Gasalla tenía 3 opciones: ciencias económicas, odontología o bioquímica farmacéutica. A partir de esas opciones, Antonio eligió la carrera de odontología e hizo los primeros 3 años. En paralelo con sus estudios en odontología, comenzó a estudiar en la Escuela de Arte Dramático para ser actor. Empezó sin contarle a nadie, pero de a poco la vocación por actuar se fue apropiando de él. La escuela comenzó a demandarle más tiempo y las faltas a la facultad comenzaron a ser frecuentes. Mientras cursaba el 3er año de odontología, se armó de valor y abandonó la facultad. El problema no fue abandonarla, el tema fue comunicarlo en la casa. Cuando se lo dijo, su padre, que se imaginaba a sus 2 hijos como médicos universitarios, se molestó muchísimo y decidió cortarle todos los víveres. Para que pudiera seguir estudiando, la madre le pasaba a escondidas dinero a diario para que pudiera pagar el boleto, algo para comer y sus cigarros. Justamente su madre fue clave en su formación como artista. Primero, porque él ha declarado que fue una persona que le enseñó el valor del silencio. Al parecer, ella no era de mucha palabra y también valoraba el silencio como un mensaje. Pero además, fue con quien empezó a ir al teatro. Ella tenía una amiga del barrio cuyo hermano era periodista de espectáculos y muchas veces le regalaba entradas para ir a ver obras de teatro o cualquier tipo de eventos a los que concurría con su hijo más chico. Fernando, acá te pedimos la palabra para que nos cuentes cómo era Antonio Gasalla en el trato, en lo que uno no ve, en lo que el público no conoce. Bueno, era muy amable, era tranquilo, introvertido, pero contrastaba tal vez con esa energía que irradiaba en sus personajes, pero también en sus monólogos, que eran tan singulares y que destilaban una gran acidez, ¿no? En el teatro era una persona muy tranquila, muy cordial, muy respetuoso, y eso lo que he podido experimentar en mi vínculo. ¿Te acordás la primera vez que lo viste? Claro, lo vi acá en un teatro que había en la calle Mercedes. Él estaba en el público viendo un espectáculo que hacían 2 grandes comediantes rioplatenses, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, que trabajaban con él. Él estaba en el público viendo el espectáculo. Yo percibí que estaba también en la platea y cuando terminó el espectáculo lo fui a saludar y a expresarle mi admiración y a contarle que yo escribía, que quería hacerle llegar mi trabajo. Bueno, continuamos la narración contando un poquito que más allá de ver teatro gracias a estas entradas que le conseguía su madre, Antonio Gasalla fue de ir mucho al cine. En su barrio había 3 cines y él era habitué de ellos. Ha dicho que veía un promedio de 9 películas por semana, teniendo al cine Ardoino de la calle Rivadavia como el favorito. Disfrutó mucho de su época como estudiante, pese a los estrictos que eran en esa escuela. No se le permitía llegar ni un minuto tarde a clase. Tenía prohibido trabajar mientras estudiaba y aunque tuviera horas libres quedaba encerrado en la institución hasta que terminara el horario. En diferentes entrevistas
Él, Antonio, declaró que esas formas le enseñaron mucho de disciplina y de formas de trabajar, pero sobre todo le dieron mucho tiempo con sus compañeros para ensayar, para crear, para formar vínculos que después terminaron siendo fundamentales durante su carrera. Teníamos una hora libre y nos íbamos a leer autores prohibidos. Malrox, Simón de Beauvoir, André Guidé. Dijo en una nota haciendo referencia a lo que hacía con sus compañeros de estudio, dentro de los que se encontraba, por ejemplo, un tal Carlos Perciavale. Fernando, si tenemos que hablar de la disciplina en esto que hacíamos referencia, que lo viene de alguna forma incorporando desde chico, ¿qué podés decir vos, de acuerdo a tu experiencia, de la disciplina a la hora de trabajar de Antonio Gasalla? Bueno, era súper profesional, tenía la disciplina que requiere alguien que trabaja a ese nivel y que está en todo. Él, por ejemplo, se maquillaba él, esos maquillajes que tenían los personajes que eran súper exigentes, o sea, los generaba él, o sea, no porque no tuviera maquilladores, que lo tenía para todo el programa, pero para que se hagan una idea, él diseñaba sus trajes, su vestuario, él estaba atento a los guiones, leía absolutamente todo, proponía, diseñaba personajes, o sea, trabajaba en lo que quería y como quería, y hacía lo que quería y lo hacía bien, y estaba en todos los... Si vos veías los créditos del programa, decía dirección, autor, el productor, era todo, y lo hacía bien, o sea, no era por no delegar, era porque necesitaba controlar todo y estar en todo para que saliera lo que salía. ¿Te acordás de alguna anécdota? Debe haber muchísimas, pero que mostrara esa disciplina, esa exigencia, no consigo mismo, sino con otros. No sé, digo que yo que sé, te viera flojo en algo, no digo a vos, a alguien del elenco, y el tipo realmente con el backup que tenía de esa autoexigencia, marcara la cancha. No a ese nivel, o sea, yo lo que veía que no pasaba eso porque se llegaba a grabar después de ensayos y el guión era aprendido, los que trabajaban con él no era una extra, era el trabajo principal que tenían, ganaban muy bien, todos los que trabajamos con él ganábamos bien y nos podíamos dedicar a hacer eso exclusivamente. Entonces es lógico que si vos tenés ese tipo de, ese nivel de resolución, también tenés que tener ese nivel de exigencia. Yo lo que veía era eso, que los programas se grababan con los guiones aprendidos, que se habían estudiado, y encima él se hacía escribir en grandes cartulinas todo el libreto, o sea, por eso se ajustaba. Se preguntan qué tanto lo modificaba. No lo modificaba por un tema, no porque no lo pudiera mejorar, era por un tema práctico y de funcional, o sea, él se hacía escribir los guiones, que todo el elenco lo traía aprendido y él también, pero aparte lo veían en carteles estratégicamente ubicados en la escenografía. Y ahora nos metimos con algunos detalles de la vida privada del profe. ¿De qué cuadro era hincha Antonio Gasalla de fútbol? Antonio Gasalla era hincha de Vélez Sarsfield. No se le conocieron parejas estables, no tuvo hijos y siempre tuvo una relación tirante con el periodismo de espectáculos. Siempre fue muy reservado en lo que a su vida privada refiere. De hecho, es una persona, o fue una persona, que en la mayoría de las entrevistas de personalidad que dio contó las mismas anécdotas o hizo referencia a los mismos momentos. Siempre prefirió mantener su vida personal en la órbita privada. Por ahí mi misión no ha sido ser padre, dijo una vez Antonio Gasalla luego que un periodista le preguntara por qué no había tenido hijos. Sin embargo, luego se explayó un poco más sobre el tema y dijo que no había tenido muchos hijos en el ámbito artístico, que había tenido muchos hijos en el ámbito artístico. Es interesante ver cómo Gasalla, desde sus comienzos hasta sus momentos de mayor fama, siempre le dio la oportunidad y lugar a los jóvenes. La historia de Fernando Schmidt es tan solo un ejemplo de la forma que tenía de proceder el humorista argentino. ¿Concordás con eso? Era una usina de posibilidades y de darle vida, como se dice habitualmente a los jóvenes. Sí, tal cual. Era muy generoso en ese sentido y permeable a las propuestas, y él recibía permanentemente gente que se quería sumar en distintos roles a su programa, y en la medida que podía, siempre escuchaba. Era una persona, así como definían su vínculo conflictivo con determinada parte del periodismo, con el público siempre hubo una horizontalidad y una generosidad muy amplia. Él jamás dejó de saludar, de sacarse una foto, de
o sea, yo lo he presenciado de salir agotado, un espectáculo de 2 horas y dedicarle su tiempo y su cariño a todos los que querían acercarse. ¿Y esto lo mantuvo a lo largo de toda su carrera, esta generosidad para estos nuevos valores que se le acercaban? ¿Lo mantuvo en el tiempo? Dentro de sus posibilidades, o sea, no fue el mismo programa el de los 90 Claro. que el que termina siendo, con una austeridad que era propia de un tema presupuestal y de un tema de realidad, o sea, ya no era el programa que había sido, entonces sus posibilidades eran menos, pero cuando él fue productor, que no siempre lo fue de sus programas, era permeable a todas esas inquietudes, no es que a todas les resolvía, era muchísima gente la que se acercaba, pero siempre escuchaba y ya te digo, si había una posibilidad se encargaba de que facilitarla. Los que nos están siguiendo en YouTube pueden, además de escuchar la intro al mundo de Gasalla, pueden ver, ¿no?, lo que era la presentación. Se me cae un lagrimón con esto. Yo soy malísimo con los tiempos. ¿Acá de qué estamos, de qué año aproximado, Fernando, estamos hablando? Fines de los 80 es esto. Yo empecé a trabajar con él en el año 93 y ya no estaba nadie de estos que están acá, que son Atilio Veronelli escribiendo, que falleció recientemente y era muy talentoso y aparte actuaba, Juana Molina. O sea, yo entré con cuando ya estaba cuando estaba Norma Pons, cuando estaba Nelly Lainez, Clotilde Borela, Claudio Guids, era el elenco que arranca los 90. Este es anterior. Yo cuando empiezo con él era el Palacio de la Risa. Esto todavía es el mundo de Antonio Gasalla. Espectacular. Señoras y señores, nos acercamos a la pausa. Recuerden, 092-995-095. Estamos con Fernando Schmidt, repasando este protagonista por siempre, que tiene nombre y apellido, Antonio Gasalla. ¿Quién del otro lado no lo conoce? Antonio Gasalla, ¿eh? Es un lujo tener a Fernando Schmidt. Recuerden que a través del 092-995-095 y nuestro Instagram, les estamos preguntando ¿quién fue su personaje favorito de Antonio Gasalla? ¿Quién fue? Solamente con eso está participando por un par de lentes de óptica Bellavista. Yo antes de ir a la pausa les voy a dar seguridad. ¿Se preguntaron alguna vez qué se siente vivir sin preocupaciones? En Sancor Seguros creemos que cada hogar, cada automóvil, cada comercio y cada proyecto que emprendas merece darte la tranquilidad que te brinda tener la protección adecuada. Comunícate con nosotros y te informamos más sobre la cobertura que vos estás buscando. ¿Dónde querés saber más? www.sancorseguros.com.uy. Pero te la tengo que hacer a vos. Sí. ¿Quién fue el mejor personaje de Gasalla? Yo sé que vos tuviste injerencia directa en varios, pero ¿a vos como espectador? Y a mí hay varios, sí, pero bueno, no voy a eludir la pregunta. A mí, Soledad Dolores Solari era el personaje ¿Qué más te gustaba? Sí, que me parecía sensacional. Bueno. Todos me parecieron muy buenos, pero en particular Soledad. El 378, perdón, Sí, profe, dale. mi personaje favorito, Mamacora, Acá saludo por para Beatriz, YouTube dale, sí. participan también. Tenemos a Natalia Berni que dice de Gasalla, me encanta Mamacora, lo conocí en Esperando la Carroza y me marcó. Que tengan super día. Gracias, Natalia. También Gustavo Bianchi que dice un genio Gasalla, supo marcar nuestra juventud con todos sus personajes. En lo personal, Soledad era mi favorito, igual que Fernando. Mi preferida, la secretaria pública, un genio Gasalla. Preciso lente de sol, perdidos este verano, los escucho siempre, dice Ale. Bueno, tenés que ser más cuidadosa, no podés depender, porque si te regalás, mirá si te ganás los lentes, perdés los 3 lentes en un verano, es terrible. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Esto fue solamente un adelanto, meternos en la infancia, en la adolescencia, en el desarrollo de Antonio Gasalla. Café Concert. Los hay muy insalubres y cubiertos de mugre. Mientras haces franela, te insultan a tu abuela. También hay muy lujosos, con elegantes mozos. Verás grandes artistas y muchos alcoholistas. Bueno, seguimos en este protagonista por siempre con esta intro del Café Concert, que ha marcado época, Claro, ¿no? Y un que género. tiene este género que El Gasalla y Café antecedente, Concert y Parciavale el antecedente del stand-up, ¿no? Claro, es el antecedente de El esta. sucesor del vodevil. claro.
Y que tuvo a Gasalla como un protagonista. Uno como de los un ícono, grandes ¿no? protagonistas, sí, en Argentina hubo varios, bueno, Carlitos también. Vos decías que con esto nos redireccionábamos a los 80. Y sí. Porque esto- mucha gente nos pasó con el profe, le preguntábamos a Nico, ¿es Gasalla? Porque Sí. la voz no es fácilmente identificable. Claro, sí, comienzos de los 80 es esto. Comienzo de los 80. No, y de un mundo completamente diferente, de una Argentina completamente diferente, en ¿dónde estaba en este punto, ¿no? De Gasalla en el Café Concert? ¿Dónde estaba la popularidad? ¿Ya era masiva en este punto de Gasalla Café Concert? No, él la masividad la adquiere con el ingreso a la televisión, o sea, tenía sus seguidores y estos se hacían ni siquiera en locales convencionales, o sea, se encontraban casas o algo, a veces no se hacían ni siquiera en un ámbito previsto para un espectáculo artístico, ¿no? Ellos encontraban la forma de hallar un lugar para vincularse con la gente que lo empezaba a seguir cada vez más, pero no era masivo aún. Bueno, muy bien, seguimos avanzando en la vida de Antonio Gasalla. Ni bien egresó del conservatorio, realizó su primera obra de teatro junto a algunos compañeros de estudio. No tenían trabajo ni dinero, por lo que tuvieron que crear todo desde cero. Recibirse de actor era como recibirse de linchera. La opción laboral era el Teatro San Martín, dijo en una entrevista en la que también declaró que para entrar en ese prestigioso teatro los actores debían medir por lo menos 1,80 m, por lo que él ya sabía que no tenía ningún tipo de posibilidades, pese a las muy buenas notas que Gasalla había obtenido en sus estudios. Junto a un grupo de amigos consiguieron un documental hecho por Canal 11 sobre la vida de Rodolfo Valentino. Crearon un espectáculo en el que proyectaban fragmentos y actuaban el resto de la vida del actor italiano. Como no tenían recursos, no podían pensar en conseguir una sala de teatro, pero sí accedieron a una habitación de una especie de conventillo en la que hacían entrar entre 60 y 100 personas, dependiendo de cuán apretadas toleraran estar. Pese a lo pequeño de su auditorio, le fue muy bien en esta primera experiencia como artistas independientes y así comenzó la carrera de uno de los cómicos más famosos de la Argentina. Y uno de los amigos que integró esa primera obra fue Carlos Perciavale, que dialogó con A la Tarde del Canal América tras el fallecimiento de Antonio Gasalla. Lo escuchamos. Porque éramos muy distintos, los dos teníamos la sensación de que teníamos una química increíble, éramos muy amigos, pero se nos apagó la luz. Jamás nos peleamos. Incluso yo a veces cuento que Antonio me decía, cuando trabajamos juntos, no quiero que vos des notas, porque como yo no doy notas, no quiero que vos seas el bueno y yo el malo. Nunca jamás discutimos de nada, nunca. A él, Antonio no le gustaba como yo cantaba y me lo decía en la cara. A mí no me gusta como vos cantás. Bueno, pero a mí sí. Y, bueno, cuando quieras cantar, vos te vas a hacer tus cosas y yo me voy a hacer las mías. Y esa fue nuestra relación. Lo quiero muchísimo, a toda la familia lo quiero mucho. Un día me dijo, ¿no tienes ganas de venir a hacer una presentación? Nada, para hablar de cualquier cosa. Digo, sí, cómo no, me va a encantar. Lo único que yo estoy en Punta del Este, me tenés que mandar un avión. Como yo sabía que él era todo, me mandaba el avión. He viajado con tormentas, con lluvias, con miedo. Llegaba a Ideas del Sur, me instalaba en el camarín, me elegía un equipo brutal. Y cuando Antonio estaba arriba en su camarín, y cuando bajaba, iba al estudio, me golpeaba y me decía, vamos, y llegábamos a la mesa esa triangular de plástico. El Palacio de la Risa. Nadie sabía de qué íbamos a hablar. Él sacaba las hojas y ahí empezaba yo a improvisar, totalmente improvisado. Viste, Fernando, que hay duplas, viste, que marcan. No sé, me voy a los superhéroes, Batman y Robin. No se puede hablar de Gasalla sin Perciavale y Perciavale sin Gasalla, ¿no? Hablame un poquito de esa dupla, de esa relación que la profundiza y la cuenta Perciavale. Bueno, una sociedad muy efectiva y se complementaba muy bien, porque Carlos tiene un perfil más farandulero, Antonio más de analista, ¿no? De la realidad. Antonio es un lector, un politólogo, podía llegar a ser, ¿no? Y entonces tenían esas características. Antonio también
más componedor de personajes, más construye personajes con esa tridimensionalidad que se dice, el personaje desde lo físico, lo social y lo psicológico. Carlos no, Carlos es él disfrazado y va al frente, o sea, tiene una gran efectividad lo que hace, pero desde otro lugar, o sea, no construye personajes que lo contienen siempre. Antonio no, Antonio estamos hablando de Soledad como si no fuera él, de Mamá Cora como si no fuera él, Yolanda, Carlitos siempre era Carlitos haciendo que lo hacía y lo hace fantásticamente. A mí me gustaría, por momentos, cuando estoy escuchando lo que vamos compartiendo, los audios, y siento de fondo la sonrisa de Fernando Schmidt. Y en ese momento me gustaría ingresar a la mente de Fernando para ver qué está viendo él, porque a través de la historia de Gasalla, él seguramente está visualizando algunos momentos que ninguno de nosotros está logrando ver, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Te pasa algo de eso, que ves escenas y repasás momentos que decís, yo estuve ahí, lo viví, lo sé por haber estado en la vanguardia de este equipo? Sí, tal cual. Yo no he generado con él otro vínculo que el profesional y lo he tratado muchísimo. He estado en su casa, compartimos muchas cosas, pero yo no conozco más que eso que están compartiendo y entonces se me actualizan cuando las mencionan las situaciones y de algunos momentos que he compartido, otros que no, obviamente. Sus inicios no tengo nada que ver ni tuve ni siquiera de admirarlo, porque lo fueron en Argentina y yo siempre residí acá. No es poco igual poder decir que te ganaste el respeto profesional de Antonio Gasalla, ¿no? Y aparte, desde lo profesional hay muchísimo para hablar. Totalmente. Muchísimo para hablar. Seguimos con la vida de Antonio Gasalla, que venimos contando hasta acá cómo se fue formando, ¿no? De esta forma comenzó la carrera de un actor que recorrió todos los teatros de Argentina con el humor como carta de presentación. Es uno de los grandes inventores del género café concert, que tanto éxito tuvo en Uruguay y en Argentina. Él no se propuso ser humorista, él quería ser actor, pero ya desde aquellas horas libres en el conservatorio tuvo esa chispa, esos deslices hacia el humor, independientemente de la obra que estuvieran interpretando. De hecho, son pocas las veces que se lo vio actuar a Gasalla en personajes que no fueran humorísticos. Más allá de su humor y de buscar entretener a su público, Gasalla siempre fue una persona que apuntó mucho a la crítica con sus personajes. No era un escritor ni un humorista que buscara la crítica coyuntural, ni que fuera contra el poder político de turno, pero siempre en sus personajes, en su humor, hubo crítica hacia ciertas realidades sociales. Gasalla buscó desnudar vulnerabilidades, siempre intentó dejar algo y aprovechar lo disruptivo del humor para hacer llegar mensajes que de otras formas no llegaban. Y acá le quiero preguntar a Fernando, dentro de lo que se pueda contar, porque hablábamos de lo disruptivo, contábamos de una anécdota que era otra época, ¿no? Ahora el humor, los límites del humor siempre están sobre la mesa, y qué es lo político y lo no correcto políticamente. Gasalla por momentos no fue políticamente correcto. Contanos alguna anécdota que se pueda contar de irrupción y que, bueno, realmente cayó grueso en la sociedad argentina. O en la sociedad o en algún sector de la sociedad. Bueno, es importante diferenciar al cómico del humorista. Gasalla no era cómico, era humorista. ¿Qué quiere decir esto? Que la risa en su caso no era un objetivo, sino un medio. Siempre quería contar y decir y reflexionar sobre algo. Y por eso la transgresión, porque él ejercía su punto de vista con su programa. Eso es lo que diferencia también a los programas humorísticos de los cómicos. A veces hablamos genéricamente de programas humorísticos y hablamos de los locales, por ejemplo, y acá no tuvimos nunca programas humorísticos. Hemos tenido programas cómicos y hemos tenido grandes comediantes y actores cómicos, pero que procuraban la risa exclusivamente. Entonces, por eso te encontrás con un Antonio Gasalla, con un Tato Bores en Argentina, que esos sí son humoristas. Acá, por nombrar a alguien de los medios, que tienen la suerte de tenerlo acá en la radio Carlitos Tanco, un Darwin Desbocati, que es alguien que hace una lectura con otro tipo de expectativa, y la risa es un vehículo para... Es un medio y no un objetivo. Ahí está. Entonces, en ese sentido, siempre la transgresión no era procurada por
por molestar, sino porque tenía necesidad de reflexionar sobre algo. Y la anécdota a la que hacías referencia, para no dejar a la audiencia por fuera, fue un año que él me encargó escribir un sketch que él ya lo había hecho en otra temporada, hacía mucho, y que quería tener una nueva versión, y era para Soledad Dolores Solari, personaje que tuve la suerte de escribir muchísimo, y él quería que Soledad fuera al baño. Es medio chancho, y a esta hora si están almorzando, Pero muy pintoresco. y que depusiera con forma de la Virgen María. Entonces ya se notaba esa deposición con esa forma particular. Se lo comentaba a su amiga, la Chabona, que interpretaba Verónica Ginás, y ella le animaba a sacarle algún partido a eso, porque obviamente no era también veía lo mismo que veía ella en esa figura, entonces empiezan a Ese con la anunciarla. forma de la Virgen María. Claro, es tal cual. Entonces empiezan a ver peregrinaciones, va Crónica TV a hacer la cobertura, a decirle cómo había pasado, y entran a lucrar con eso varias personas, no ella, siempre ella al margen de todo, pero estaban los que lucraban con eso, y venían las peregrinaciones de todo el país, los micros, y a hacer visitas. Bueno, eso detonó en la sociedad argentina de una forma tal vez previsible, pero que a él no le importó. Hubo muchas críticas. En Argentina la incidencia de la Iglesia Católica es significativa, y reclamaron concretamente que se bajara el programa, cosa que el canal no accedió a hacer. Pidieron la baja de la pauta publicitaria, que eso es el peor daño que te pueden hacer, que es decir, bajar. O sea, se hizo una convocatoria de parte de la Iglesia Católica argentina para que no se avisara más en el programa de Antonio Gasalla. A partir de eso, él tuvo que reaccionar de alguna forma. Lo hizo pidiendo disculpas a quienes sintió que podía haber ofendido, y hubo que hacer unos cambios en la cabeza del programa que justificaban algún tipo de movimiento. Como parte de una negociación. Como parte de una negociación, aun cuando la idea había sido suya. ¿En qué año fue esto, Fernando? Esto fue 90 y algo. Están los dos sketches que lo pueden encontrar en internet, aparecen tanto el original que él había hecho hacía muchos tiempos y que había pasado inadvertido de alguna forma, y el que terminó detonando con eso, con la exclusión de gente del programa para compensar esa incomodidad que había generado. Lo disruptivo del humor de Gasalla, del cual venimos hablando, por momentos eran censurados, por ejemplo, en algunos momentos, como son las dictaduras argentinas. Gasalla nunca fue censurado en su país, y eso se debe probablemente a que sus cuestionamientos iban mucho más allá de la política partidaria, de la dureza del régimen militar o de alguna decisión gubernamental del momento. Es probable que su crítica fuera mucho más social que política, y eso es algo que él ha defendido incluso al recordar la creación de sus personajes. En realidad, no es que nunca haya sido censurado, ya que una vez lo invitaron a una gira por España que no pudo disfrutar porque el gobierno de Franco no aprobó su espectáculo. Viajó e intentó defender su libreto, pero la aprobación le llegó recién 2 días antes de que volviera a Buenos Aires, donde ya se había comprometido a hacer la temporada. Y atención, escuchen esto. Se ve que en el exterior sus textos se apreciaban de forma distinta, porque Antonio Gasalla declaró en una entrevista que fue en Cuba el lugar en el que se sintió con una recepción única por parte del público. A partir del éxito de Esperando la carroza, lo llamaron para que trabaje en el país centroamericano. Por teléfono le pasaron las dimensiones del escenario y él creó un espectáculo para ese lugar. Llenó el teatro 15 noches consecutivas, y recordando esa experiencia dijo: fue el único lugar del mundo en el que entendieron el material que yo hago de una manera distinta. Nunca me preguntaron las cosas que me preguntaron en Cuba. Y recién Fernando Schmidt hablaba de esa anécdota vinculada a la Iglesia Católica, pero si hablamos del mundo de la política, ¿cómo miraba el mundo de la política Antonio Gasalla? Nada, nada en el sentido de que no tenía compromiso alguno, o sea, era un lector
un analista sin ningún tipo de compromiso con ninguna bandera. Era un ser libre que ejercía ese punto de vista que tenía y esa capacidad crítica sin ningún tipo de concesión. Laura. No, Luisa. ¿Luisa? ¿Se murió la Luisa? No, la madre. ¿La madre de quién? La madre de Luisa, la que murió. Ay, no te entiendo nada. Pero doña Telvina. ¿Pero cómo? ¿La Telvina estaba viva? Ay, pero abuela no se acuerda que en abril le festejamos el cumpleaños en una reunión que hicimos. Ah, ya me parecía que para velorio aquello era muy aburrido. Ay, permiso, me voy a sentar, ¿eh? Ay, permiso. Lo siento mucho. Lo siento. No somos nada. No, Felipe, no somos nada, ¿te das cuenta? Ulises, querido. Tenés que ser fuerte, querido. Tenés que ser fuerte. Felipe. Tenés que ser fuerte. ¿Quién es? Es Ulises, mamá. El hermano de Luisa. Luisa. ¿Este no estaba preso? No, mamá, salió hace años. Sí, fue hace mucho eso, abuela. Como para no morirse, pobre la afinadita, con los disgustos que le habrá dado ese desgraciado. No, mamá, fue un malentendido. ¿Por qué? ¿No se murió entonces? Lo de la cárcel, mamá. La cárcel murió, mira vos, del disgusto. Se ve que lo fue a ver a este y se debe haber muerto en la celda. No puedes decir. Permiso, voy a hacer un Quizás sea Mamá Cora uno de sus personajes más recordados, sobre todo por el éxito que tuvo en la película Esperando la carroza. Lo que pocos saben es que ese personaje en realidad es un invento suyo que venía haciendo en el teatro y que luego explotó en la película que protagonizó junto a China Zorrilla. El cine no fue su principal fuente de trabajo ni de éxito, pero sí fue el lugar en el que logró interpretar papeles dramáticos con mayor resultado. Actuó en películas como Clínica con música, Un viaje de locos, La tregua, Tiro al aire, Almejas y mejillones, Dos hermanos, La cola y la ya mencionada Esperando la carroza. Más allá de ser un actor perfilado casi que totalmente hacia el humor, tenía la característica que la mayoría de sus personajes eran mujeres, y eso también fue algo que se fue dando en su carrera. Por lo que ha recordado él, todo comenzó en un café concert que protagonizó junto con Perciavale, en el que no lograban que el público se fuera. En un momento, ya cansados del show, Gasalla se inventó una peluca con algo que encontró por ahí, salió por la puerta de atrás, entró por el ingreso del público y empezó a echar a la gente. Los insultaba, les decía que se fueran, pero no hizo otra cosa que generar más risas, y así el espectáculo, lejos de terminar, se terminó estirando. Fernando, él tiene la mayoría, la gran enorme cantidad de sus personajes vinculados a las mujeres, ¿no? ¿Por qué alguna vez conversaste con él? ¿Por qué esta decisión por parte de él? ¿Se sentía mucho más cómodo desde ese lugar? ¿Lo hacía con alguna intención particular? No, sinceramente nunca le planteé la inquietud. Me parece que sí, que es donde se sentía más cómodo, con más potencial de humor, ¿no? El humor siempre exige colocar algo donde no va, o sea, ya la construcción de un hombre travestido ya genera esa incongruencia que facilita el humor. Me parece que eso tendría que ver, pero sí ha hecho un poco personajes masculinos, pero su fuerte han sido construcciones femeninas. Momento de escuchar a otro cómico que lo conoce, que lo admira, lo valora, Petru Valensky. Fue un referente de muchos artistas, de toda una generación. No nos olvidemos que él, en los fines de los 60 y los 70, junto a Carlitos Perciavale, Eda Díaz, Nacha Guevara, Favero, Enrique Pinti, fueron los precursores del famoso café concert. El gato cojo, el gallo cojo, Gel Valentino. Y después pasó el tiempo y en los 92 el Palacio de la Risa fue el gran suceso de Antonio, que para aquella época había sketch maravillosos junto a Tortonese y Urdapilleta.
Tuve la suerte de haber estado con él muchas noches en La Verdad de la Milanesa, en Punta del Este, donde él hacía un show magnífico. Yo estaba en 30 y pico, él en La Verdad de la Milanesa, y después nos juntábamos cruzando ese lugar donde estaba él actuando para pasar de charlas y anécdotas durante la noche. Después me fui invitado varias veces a participar con él mientras hacía Bárbara Don't Worry en Punta del Este. Así que bueno, nos conocimos también en el Nogaró. Me acuerdo una noche increíble junto a Susana Jiménez y su hija, que estuvimos compartiendo así el espectáculo de él. Simplemente el mejor de los recuerdos, el más lindo de los recuerdos de quien es, fue y será un gran artista, porque la verdad que fue, para muchos, me incluyo, fue un referente y fue un maestro para nosotros. Lorenita, desde hoy el que diga una palabrota tendrá que pagar multa. ¿Qué estás diciendo, ma? ¿Que dura la borrachera de anoche? No jodas así, porque un día de esto nos vas a dar un susto con la bebida. Muy bien, Lorenita, muy bien. Es el primer pesito que ya debe la señorita Lorena en concepto de incorrección verbal, ¿ves? ¿Pero qué estás diciendo, ma? ¿Cómo que estoy diciendo? Mamita te lo advirtió, ¿no te lo advirtió? Fíjate, yo voy a ir anotando en esta hojita, ¿ves? Y cada fin de semana vos y yo rendimos cuentita. ¿Te gustó? Pero, ma, ¿estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio, porque esta es una técnica que saqué del libro Basta ya de hijos malcriados de Fred Gottman. ¿Y por qué mejor no te compras un libro que se llame Basta ya de madres alcohólicas, promiscuas, neuróticas, indecentes? Yo te pido, por favor, Lorena, basta, porque aparte... Estamos escuchando y viendo un sketch de La Nena. La Nena, su nombre es Lorena, y se trataba de una niña muy molesta, insoportable, que hacía todo lo posible por espantar a los novios de su madre, Esther, y obtener dinero de su padre, Leonardo. Siempre humillaba y maltrataba a la empleada de limpieza paraguaya, Asunción, a quien regañaba para que haga lo que ella siempre le ordenaba. Pigalle, junto a Valeria Lynch, fue uno de sus primeros espectáculos en Calle Corrientes. Tras muchos éxitos en salas, de un perfil más under, decidió dar el salto al lugar que iba a terminar siendo su casa durante prácticamente toda su carrera. Luego de seguir generando y protagonizando éxitos, en 1978 lo llamaron desde el Teatro Maipo para hacer una temporada. Recibir esa invitación era un privilegio que pocos disfrutaban, y a Gasalla le llegó netamente por su talento, su trabajo y su éxito. En principio le pidieron que hiciera un verano en Buenos Aires, pero él dijo que quería hacer el invierno y así se lo aceptaron. Una vez confirmada su presencia en el Maipo, comenzaron a preguntarle qué necesitaba, quién iba a ser su guionista, quién lo iba a dirigir, con quién iba a actuar en la obra, entre otras preguntas, para las que todas las respuestas fueron la misma palabra: yo. Ahí comenzó a mostrar su polifuncionalidad. Era actor, director, productor y guionista de sus monólogos. El éxito continuó y llegaron a llamarlo el rey de la calle Corrientes. Era la principal figura de las marquesinas, pero le faltaba la popularidad que te daba la televisión en aquella época. Nosotros tres, Gasalla for Export, Abajo Gasalla, El Maipo es El Maipo y Gasalla es Gasalla, Pan y Circo, Gasalla en terapia intensiva, Más respeto que soy tu madre, Picadillo de carne, Ídolos y forros, son algunas de las más de 45 títulos que protagonizó Gasalla en el teatro durante su trayectoria. Y para conocer un poco más de esta faceta, escuchamos a Hernán Casiari hablar sobre la experiencia de trabajar con él en Más respeto que soy tu madre. Mi relación con Antonio Gasalla fue muy esporádica, breve y al mismo tiempo alucinante. Él decidió dirigir, adaptar y protagonizar Más respeto que soy tu madre, que es una novela mía, de la que hizo un éxito de taquilla espectacular en Buenos Aires durante un montón de años. La vieron más de 1 millón de espectadores. Durante mucho tiempo fue líder en la calle Corrientes, y durante todo el periplo de Más respeto que soy tu madre, yo vivía en Barcelona, es decir, que no lo viví de cerca ese éxito, pero sí recuerdo puntualmente el día que conocí a Gasalla, que él había adaptado ya mi novela, y
nos recibió en su casa al productor, a Nacho Laviaguerra y a mí, para mostrarnos y leernos en voz alta la adaptación. Él estaba tremendamente nervioso, cosa que a mí me sorprendió, dado que él era la estrella, la figura, y yo uno que recién iniciaba, y sin embargo él tenía como una especie de veneración por el autor, y estaba nervioso de que a mí no me gustara su adaptación, y me acuerdo que la empezó a leer haciendo el personaje de Mirta, y después venían los personajes de la familia, los hijos, el abuelo, el marido, y en un momento empezó a hacer todas las voces en una lectura en el living de su casa, y a los 15 minutos yo estaba desparramado en el suelo de la risa, y en otros momentos emocionado por otros párrafos u otras escenas más conmovedoras, y me di cuenta inmediatamente de que iba a ser un éxito, no en virtud de mi texto, sino en virtud a su manera de entender el humor. Eso da la genialidad de artistas únicos como Antonio Gasalla, que obviamente no es ninguna novedad para nadie, que fue un precursor del humor argentino, pero también de una manera diferente de entonar el humor, primero desde miradas femeninas, y no miradas femeninas esperpénticas ni demasiado caricaturescas, sino que incluso miradas que envolvían la soledad de la mujer, la fuerza, el despotismo, una cosa absolutamente increíble. Tuve la suerte de que me haya tocado la varita mágica de haber convivido durante un tiempo mi obra con su obra, y que de eso se haya hecho una tercera cosa tan alucinante como fue Más respeto que soy tu madre en el teatro. Un genio, Antonio Gasalla. Luego de haber alcanzado determinado nivel de fama, con sus contratos, en sus contratos especificaba de cuántos centímetros debía ser el cartel en el que figuraba, qué lugar tenía que tener su foto y su nombre, en qué orden debían saludarlo, entre otras tantas cosas. Ahora, te preguntamos, Fernando Smith, a ti, ¿cómo ves, cómo viviste, qué pensás de ese ego que imaginamos inevitablemente con el tiempo, ego con el cual convivimos todos los seres humanos, claro, pero él como un capo cómico, ¿cómo convivía con ese ego Antonio Gasalla? Bueno, hay que aclarar que ese tipo de condiciones no eran exclusivas de él, o sea, es algo que se acostumbra en el medio argentino, y a ese nivel de terminar hay como un protocolo de encabezamiento, de cartel. Nada, evidentemente tiene un ego exacerbado como cualquier artista de ese tipo de exposición y necesidad de generar popularidad, ¿no? Y de proponérselo. Pero no, insisto, era muy generoso en el escenario, permitiendo que el actor se luciera. Él jugaba, es de esos jugadores que crean, pero que juegan pero permiten jugar, ¿no? O sea, y él lo demostró dándole a todos el protagonismo y el lucimiento que no tuvieron en otros ámbitos. Hay una actriz como Norma Pons que estaba absolutamente ninguneada en la escena argentina, vas a tener un protagonismo sustancial, o sea, actores que él consiguió exponer y amplificar, y otros que ya eran consagradísimos cuando se integran, como Roberto Carnaghi, a quien escuchamos por ahí, que ya era un actor consolidado, pero digo, nunca tuvo eso que también es mucho peor que definir el orden en el cartel que todos conocemos o hemos escuchado anécdotas de esos actores que le dicen a su segundo, acá el que hace reír soy yo, cuando le ponen una mecha o algo, ¿no? Él jamás haría eso. Fabiola, el agua está helada, querido. No cambió el agua, no cambió el agua. Bueno, señorita, buenas tardes, ¿cómo le va? No se venga encima, señor. No se me vengan encima, acabo de entrar, señor. Haga la cola, tiene que ir un poquito más atrás. Está bien, no me grite, señorita, por Lo favor. estoy atendiendo todavía, señor. Tiene que hacer la cola. Bueno, pero por favor le voy a pedir que me atienda porque tengo que ir al banco. Me cierra el banco, así que ¿Tiene plata en el banco? Sí, tengo plata en el banco. Bueno, tiene suerte, señor, que tiene plata en el banco. Yo no tengo un sorete en el banco, no voy a joder a nadie, señor. Bueno, haga la cola, déjeme tranquila. ¿Pero cuántas veces quiere que haga la cola, señorita? Bueno, no sé. ¿Usted hace bien la cola? Sí, como todo el mundo, fíjese, está todo el fin. Todo el mundo
mundo no hace bien la población. No vamos a hablar de... Yo no voy a hablar de ningún tema escabroso, señor. No, ¿cómo tema escabroso, señorita? No, al contrario, todo lo contrario. Bueno, está bien. ¿Sí, me puede atender? Está bien, sí, lo voy a atender. Bueno, está bien, porque yo pienso que usted en este momento... señor, no piensa. En la repartición pública no se piensa, señor. Pero mire lo que me está diciendo. Atiéndame, si usted no está haciendo nada, ¿por qué no me va a atender? Señor, ¿qué le pasa? No está haciendo nada. ¿Por qué me levanta el tono, señor? Yo lo estoy tratando mal. Porque me estoy embroncando, señorita. Usted ¿Qué se está embroncando? ¿Por qué no está No estoy atendiendo porque esto es un cambio de turno, señor. ¿Cómo un cambio de turno? ¿Cómo un cambio de turno? Claro, usted no sabe la responsabilidad que hay en un cambio de turno. Se acaban de ir las dos compañeras que tenían el turno anterior. Ahora me toca el turno a mí, señor. Cualquier problema. Ahí pasaba Flora, la funcionaria pública. La verdad que si dejamos correr esto perfectamente podríamos terminar a las 4 de la tarde, porque es revivir cada personaje, aparte la velocidad, ¿no? Para responder y para generar la risa en el público. Hay una anécdota alrededor de este personaje que no hizo más que denunciar la burocracia y la ineficiencia de los funcionarios públicos, o por lo menos de algunos procesos públicos. Es que desde el gobierno de Buenos Aires lo llamaron para ver si podía hacer cursos para sus funcionarios con el fin de erradicar esas prácticas de las que él mismo se burlaba. Siempre fue una persona muy meticulosa con el dinero. No era de ostentarlo ni de tener gastos innecesarios, pero tampoco tenía problema en invertirlo en cosas que le dieran placer. Le gustaba mucho viajar, conoció India, Egipto, Estados Unidos, casi toda Europa, entre otros destinos latinoamericanos. Además, gastaba mucho, pero mucho en libros. Era un obsesivo por saber las raíces de las palabras. Se compraba diccionarios etimológicos y estudiaba eso más por placer que por algún sentido práctico. No disfrutaba ni le daba mucha importancia al dinero. Fue una persona de origen humilde que hizo mucho dinero, pero que nunca se jactó de él. Entre finales de los 80 y comienzo de los 90 se dio su llegada a la televisión. El Palacio de la Risa y El Mundo de Antonio Gasalla fueron de los primeros éxitos televisivos que tuvo el reconocido cómico argentino. Esta llegada a la pantalla chica le aumentó notoriamente su popularidad porque la hizo llegar a todo el país y a estratos sociales que no eran habituales del teatro o de las principales salas de Buenos Aires. No por llegar a la televisión cambió el perfil ni el contenido de sus actuaciones. Mantuvo el humor como buque insignia y comenzó a hacer conocidos a todos los personajes por los que lo conocemos y recordamos hasta el día de hoy. La traductora, Edith, la nena, la abuela, Mamá Cora, Soledad Dolores Solari, Inesita, Yolanda, Bárbara, Noelia, Flora, Francisca, Filomena, Esther, la licenciada Goodman, Kika, Isadora, Matilde, la azafata, entre tantos otras que recordamos por diferentes humoradas. Y bueno, de esto trata un poco la pregunta que le hacemos a la gente a través del 092-995-095. Y te la hago a vos. ¿Cuál es tu personaje favorito? Te lo hago a vos, ya lo dijiste, pero para los que se engancharon después, ¿cuál es tu personaje favorito de Gasalla? El mío, Mamá Cora. ¿El tuyo? Estoy contigo, Mamá Cora. Y el tuyo ya dijiste que era Soledad. Me gustan muchísimo, pero... No, es que si me porque tengo que podemos quedar con disfrutar, uno, disfrutamos de todos. A Soledad. Vas a Soledad. Está muy bien. ¿Saben? Pero esto cortito, ¿no? A mí me pasa esto con Gasalla y sus personajes, que en su momento de niño adolescente lo disfruté en el momento por lo que hacía reír, y ahora al ser más grande lo disfruto desde otro lugar, más desde darme cuenta la inteligencia que había detrás de Gasalla para describir personajes rioplatenses, porque creo que tiene éxito en nosotros por la capacidad de ilustrarnos tan bien como cultura rioplatense, ¿no? Hola, ¿quién es? Qué lindo ir caracterizado de vieja a la escuela. Increíble. Y bueno, si hablamos de su popularidad en televisión, tenemos que recordar su participación en el programa de Susana Jiménez. Tras la desaparición física del humorista, Susana habló con Telefe Noticias. Es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio, porque no solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia, todo, dejó como una enseñanza, ¿viste?, de lo que es ser un profesional. O sea, que nunca en los 16 años seguidos que hicimos el sketch, nunca hubo un libreto, nunca.
Él inventaba, te empezaba a hablar y te inventaba una cosa y yo lo seguía. Y bueno, y resultó lo que resultó, algo inolvidable. Él decía todo lo que se le pasaba por la cabeza y sin ninguna agresión, ¿entendés? No era agresivo, no era maleducado, no era, por más que dijera por ahí malas palabras, porque las decía. Pero bueno, era un actor, era un artista inolvidable, que nunca lo voy a poder olvidar a Antonio. Fui demasiado feliz con él, demasiado, y lo adoré siempre. 16 es el número de años que estuvo Gasalla junto a Susana Jiménez haciendo La Abuela, uno de los personajes icónicos y que más hizo reír al público rioplatense, y ahora nos hace reír a nosotros. ¿Sos muy creyente vos? Sí, yo creo. Pero cada cual tiene su santo. ¿Pero sos de santo o sos más de Jesús, de Dios? No, soy de santo. ¿De santo sos? Sí. ¿De qué santo? ¿Qué santo te gusta? San Antonio. San Antonio, porque está con tanto novio que le pero no por eso. No. ¿Cómo no vas a ser de San Antonio? No, abuela, no. No hay nadie que tenga más novio que vos, Susana. ¿Qué? Pero yo ya quedé fuera de escala. Te lo mereces, Susana. Estás hecho una pendeja este año, la verdad. El mundo de Antonio Gasalla fue el comienzo de una carrera que lo llevó por Poliladron, La Argentina de Tato, El Palacio de la Risa, Tiempo Final, El Fronterizo, Susana Jiménez, Bailando por un Sueño, Los Roldán, Gasalla en la tele, Gasalla en Libertad y tantos otros programas de televisión que contaron con su participación. En uno de sus primeros programas tuvo un incidente porque empezó a tirarle preservativos al público que estaba en el estudio. Uno de sus latiguillos era ídolos o forros. Y mientras cuestionaba al público, le arrojaba preservativos. Eso generó mucha disconformidad entre el público televisivo, que escribió muchas cartas al canal para quejarse de lo que había pasado. Y una de las cosas que se le cuestiona a Gasalla en su sentido del humor, fuera de sus espectáculos o sus participaciones en la televisión, se decía que era amargado, que era antipático, que era muy serio, que no tenía buenos tratos. En esto se mezclan dos cosas. La primera es su mala relación con los medios de comunicación, pero la principal es algo que él mismo ha dicho más de una vez en numerosas entrevistas, y es que él no podía ser humorista todo el tiempo. Cuando habla conmigo, la gente espera que en algún momento la haga reír con algún chiste o alguna humorada, dijo en más de una ocasión frente a preguntas periodísticas. Más allá de eso, tenía algo que tiene que ver con su formación en su casa y en su centro de estudios, que es que era muy estricto y exigente a la hora de trabajar. La misma exigencia que tenía con él mismo la tenía con todos los que trabajaban con él, y eso lo hacía ser muy estricto en todo lo que tenía relación con sus espectáculos. Muchos uruguayos trabajaron con Gasalla a lo largo de su carrera. Es momento de escuchar a Claudia Fernández, que supo compartir tablas con él y que habló con protagonistas sobre él. Yo trabajé con Antonio en el año 2008, hicimos el centenario del Teatro Maipo, el teatro de revista porteña más importante. Para mí fue todo un gran desafío. Primero, los nervios de presentarme al casting, saber que había que trabajar con Antonio, que es muy exigente, lo que implicaba los 100 años del Maipo también. Y fue todo un desafío maravilloso, donde compartí sketch con Antonio, incluso, no solamente el principio y el saludo final, sino hacíamos un sketch donde yo hacía de amiga de Soledad y él hacía el personaje de Soledad. Tenía que pegarle un cachetazo y no me animaba a pegarle un cachetazo a Antonio por el respeto que él impone y lo que representa su figura para nosotros. Y él fue el que me hizo aflojar y me dijo, relajá, me tenés que pegar así. Y bueno, y ahí ensayando surgió ese cachetazo que le daba Soledad y fue maravilloso. Es una escuela de teatro trabajar con Antonio, haber trabajado con él. Lo admiro muchísimo, se fue un grande del humor argentino, si no el más grande a mi criterio, y son esas figuras que quedan en la memoria por siempre. Ni hablar del cariño con el que me recibía en su camarín, las charlas que teníamos, charlas íntimas, charlas privadas, donde siempre me tiraba la mejor. Ese era Antonio Gasalla conmigo. Más allá de su mal vínculo con el periodismo de espectáculos, uno de sus amigos más reconocidos es Marcelo Polino. Con él protagonizó espectáculos, pero más allá de eso generó un vínculo que mantuvo hasta sus últimos días. El periodista argentino habló con el 13 tras el fallecimiento de Gasalla.
Nosotros somos muy amigos, familia, y de los últimos 15, 17 años, nosotros vivimos uno en cada esquina, todos los días hablábamos por teléfono y veíamos la tele juntos, cada uno en su casa, y criticábamos a todo el mundo y nos reíamos de todo, y él me decía, Polino, esto lo tenemos que grabar, o sea que recuerdo la risa de cómo nos reíamos. Bueno, y todo lo que aprendí, todo lo que hago en el teatro y todo, me enseñó a escribir, los monólogos, me dio confianza, que tuviese confianza en mí, un tipo muy generoso, y la estrella máxima del humor de este país. Vos viste que uno ve las grabaciones de hace 35 años de Palacio de la Risa, y el humor no perdió vigencia, o sea, un adelantado. Antonio fue un adelantado, un ícono del humor, de un gran actor. Acá estoy, Marta. Ah, me voy, mamá. Estoy, Marta, querida. Me voy, que estoy yendo, mami, chao. Martita, espérame un minutito. Espera que tu madre te tiene que preguntar algo. ¿Qué me vas a Estoy preguntar? desesperada, Marta. ¿Por qué? Estoy buscando este monederito chiquitito, Marta. El negrito donde yo cuando guardo el cambio. ¿Qué tiene? Las monedas. Hay que cuidar tanto la plata hoy día. ¿Qué pasa? Lo ¿Qué? busqué el monedero por toda la casa. ¿No lo viste, Marta? No, no lo vi, pero no importa, mamá. Yo después cuando vuelva te ayudo a buscarlo. Lo que pasa es que ahora... Yolanda era una anciana que hace creer a los demás que está en silla de ruedas y le hace la vida imposible a sus hermanas Ana María y Margarita y a su hija Marta. Frase que recordamos todos: no seas yegua, Marta. Y acá no podemos dejar de conversar con Fernando Schmidt, que fue protagonista de este personaje. ¿Qué nos podés contar de este pedazo de la historia de Antonio Gasalla, que te tiene a vos como una persona fundamental en esta historia? Sí, es un personaje que le tengo mucho cariño. Este es un la mayoría de los personajes que le escribí a Antonio fueron creados por él. Ya estaban definidos los perfiles cuando yo los empiezo a escribir. O sea, recién vimos y escuchamos a La Nena, ese lo había escrito yo, pero ya el perfil del personaje había sido construido por él. Yolanda no, Yolanda es un personaje mío porque estaba en una obra teatral que yo hice para Uruguay, que protagonizó Elena Suasti, y que dirigió Carlos Aguilera, Llena tú eres de gracia. Él leyó el espectáculo y le gustó mucho y quiso hacer el espectáculo. Después, por alguna razón, derivó en otra cosa el espectáculo de esa temporada y él se quedó con los personajes y el que prendió más fue este. Él le cambió el nombre. No se llamaba Yolanda, pero lo curioso es que mi mamá realmente se llama Yolanda. Entonces, quien sabía que yo lo había escrito y se llamaba Yolanda no tenía forma de no pensar que se lo había puesto yo el nombre, pero el nombre se lo puso él y se lo cambió sin que yo lo supiera. Porque si no lo hubiera objetado, porque iba a quedar bastante en evidencia mi familia. Pero no, fue un personaje que lo escribí siempre, o sea, el 100% de los sketches de Yolanda que se hicieron en televisión los escribí yo. ¿Te cuestionaba guiones? No, había cosas que le divertían más que otras. Cuando lo veía resuelto el guión, nada, lo probaba, que era la mayor cantidad de las veces, y otras veces pedía que ajustara alguna cosa que tenía que ver con el enfoque que se le había dado al tema o con el protagonismo de determinados actores. Insisto, la mayoría de los personajes que escribí son los históricos. La Vieja, Soledad, lo escribí muchísimo. La Nena lo escribí siempre. Escribí la Maestra, Noelia, Cacho, Filomena, Kika, todos esos los escribí siempre. Yo mandaba 45 hojas semanales en la época. O sea, vivía para ese programa y fue profesionalmente algo un hito en mi carrera, en mi vida. Esta trayectoria que estamos repasando, Antonio Gasalla se consagra en muchos galardones. Recibió 6 Martín Fierro, 4 premios Tabaré, 3 premios Conex, una Estrella de Mar, un Cóndor de Plata, el Martín Fierro de Oro en 1995, el Martín Fierro a la trayectoria en 2013 y el reconocimiento a la labor humorística en 2017 que brinda Aptra, entre tantos otros. Fue reconocido por el público, por los medios y por sus pares como un personaje único en los escenarios argentinos. Para hacerse de su fama tuvo que luchar contra 2 prejuicios que siempre tuvo muy presente. El primero es el prejuicio hacia el humor y los actores o actrices que solo se dedican a ese género. Más allá de eso, una vez declaró: a cualquier proyecto dramático se lo piensa, se lo estudia y se ensaya más. El humor es algo que hay que hacer y punto, no podés dedicarle demasiado tiempo. El otro prejuicio es el de la televisión. Él
se formó en un ambiente muy teatrero, en el que no estaban bien vistos los protagonistas de la televisión, pero el paso del tiempo y el crecimiento de su popularidad los llevaron a explotar ese recurso. Hay infinidad de anécdotas que describen a Antonio Gasalla, pero una, por ejemplo, que muestra otra faceta de cómo trabajaba en la década del 90, cuando necesitaban una cámara, por ejemplo, una cámara más de las que le daba el canal para hacer un sketch nuevo. El canal se negaba, pero él decidió ir caracterizado como la nena a la oficina del directorio para reclamar la necesidad de esta inversión. Fue tanto que les insistió tanto y tanto y tanto, sosteniendo su personaje de la nena, que logró finalmente que le dieran una nueva cámara y así pudo ejecutar su nueva idea. Fue en este mismo espacio en el que insistió para impulsar a la banda Rata Blanca. Los había escuchado cuando no eran conocidos, le habían gustado y quería potenciarlos en la televisión. Así empezó a popularizarse la banda, como tantos otros artistas que crecieron gracias y a la par del gran Antonio Gasalla. Y no solamente crecieron artistas impulsados por él, sino que muchos crecieron gracias a seguir sus pasos o a tratar de imitar su estilo. Uno de los referentes del Café Concert en Uruguay es Luis Orpi, que también habló con protagonistas para este especial. Como es de esperar, no seré para nada original, sino que seré más bien repetitivo, reiterativo y hasta tedioso, porque todos sabemos de la magnitud de este enorme actor, escritor, creador, ícono, maestro de tantas generaciones, hacedor de una forma de comunicación. Pero más allá de todo esto, un artista, un verdadero artista, extremadamente cómico, sin olvidar nunca de dibujar en sus tantísimos y recordados personajes de ficción a este mundo loco, 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 loco. Personajes tan ficticios que nos hacían ver la realidad de forma inteligente y singular, a través del humor, que muchas veces es la forma más inteligente de comunicarnos, y más en su caso. Decir Café Concert es decir Antonio Gasalla. Ver a una señora con la bombacha por los tobillos en una oficina, es decir, cómo con tan poco se puede decir tanto. Muchas gracias, maestro. Sos historia. Pero entonces me pones nerviosa si golpeas tanto. Espera un minutito porque tengo que abrir. Vos ya sabés que tengo todas las cerraduras puestas. Bueno, espérate, pero vos sabés que ahora que hace mucho frío, a mí me da más miedo. No sé por qué el frío me da más miedo. Me parece que los ladrones cuando hay frío salen más, no sé. Esperamos un minutito porque ¿no me escuchás? Sí, te escucho, lo de los ladrones. ¿Por qué? No sé, el frío me da miedo. No sé si me da miedo el frío o me da miedo los ladrones. Ay, Entra rápido porque puede entrar alguien atrás tuyo. ¿Cómo entré? ¿Viste cómo entré? ¿Cómo estás? Espera, no me preguntes porque por ahí me distraigo y me olvido de cerrar alguna cerradura. Ay, vos sabés que me estoy aprendiendo todas las llaves de memoria para no equivocarme. A veces tomo En los últimos años, luego de un problema en la rodilla, fue dejando las tablas y se fue quedando cada vez más en su casa. Elegía quedarse, leía clásicos, escuchaba música o se reunía con amigos. Prefería ver películas en la casa que ir al cine y ya no iba al teatro porque sufría mucho físicamente. Los rumores fueron tantos, incluso de que tenía HIV, que optó por ir al programa Intrusos de Jorge Rial para despejar cualquier tipo de dudas e intentar que lo dejen tranquilo. Fue en 2013 cuando comenzó a bajar su cantidad de trabajo y en la pandemia aprovechó para anunciar su retiro oficial, más allá de alguna que otra aparición pública. Con demencia senil avanzada y luego de algunos episodios que por suerte no llegaron a manchar su imagen, fue internado en un residencial de Recoleta, en donde vivió el final de su vida. Como una especie de autohomenaje, se mandó a hacer un museo de trajes en donde guardó los atuendos que utilizó durante más de 50 años arriba de las tablas, haciendo reír a millones y millones de argentinos y otros tantos de otros países.
En ese mismo museo tenía una butaca del histórico Teatro Odeón de Buenos Aires de finales del siglo XIX, como un símbolo de lo que significó el teatro para él. Fernando, contanos un poquito de la última vez que lo viste. ¿Cómo lo viste? ¿Qué hablaste? ¿Qué palabras cruzaste? Yo no lo vi hace recientemente. Sinceramente no me tendría que remontar para verlo en un encuentro presencial. Tiene que, ¿Y no presencial? ¿Llegaste a...? No presencial, hablábamos por teléfono. ¿Por teléfono? Él, un par de eventos que hizo después de ya no estar en televisión, me había convocado, el de espectáculos, el del Maipo, yo trabajé con él porque siempre trabajé en sus programas. Yo para Susana no generé nunca nada. Siempre fueron los ciclos que eran de programas propios. Entonces cuando se interrumpe su carrera televisiva en ese sentido, yo ya no tenía más vínculo que el de trabajar puntualmente para alguna obra teatral. O sea, después que hace Más respeto, que soy tu madre, él hace Gazalla Nacional y ahí sí lo escribo yo, sus monólogos. Y después y antes lo del Maipo, los 100 años del Maipo, pero fueron esos los encuentros y estaba con la lucidez que lo conocí siempre. O sea, yo no asistía a ese deterioro y a su declive, digamos, de salud. Entonces me quedo con ese recuerdo y lo trato de preservar, pero no recuerdo puntualmente cuál fue mi último encuentro. Sí que fue un intercambio de telefónico. El 18 de marzo de este 2025 nos dejó Antonio Alberto Gazalla, uno de los capocómicos más importantes de la historia del Río de la Plata. Para cerrar, escuchemos a otro de los grandes amigos que le dejó el teatro argentino, Enrique Pinti. Lo que me sigue divirtiendo, la posibilidad enorme que tiene Antonio de, sí que su cara no le suena, no necesita mucha prótesis, directamente se pone la peluca y sale, y esa posibilidad que tiene él de sin nada hacer todo, esto es una cosa que no muchos actores lo pueden tener. Bueno, y así cerramos este Protagonistas por Siempre, haciendo homenaje a un crack del humor como Antonio Gazalla y por supuesto agradeciéndole infinitamente a Fernando Schmidt por haber estado acá 2 horas, por haber compartido estas vivencias, estas experiencias, esta riqueza de relato que nos has dado a nosotros y a toda la audiencia de Protagonistas. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que es un enorme placer. Yo ya te conocía por el canal, de haber cruzado una palabra. Me ha dejado de lado, y se lo había dicho al profe Pérez, tu humildad, tu sencillez, tu perfil bajo, para el bagaje de cosas que tenés para contar y para compartir. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar acá. No, un placer, agradecido por la invitación. Para mí Gazalla fue muy significativo en mi carrera, en mi vida, y que me lo asocien en el recuerdo es algo que agradezco también.